El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar para iniciar la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado una vez más, Señor, porque nos has dejado llegar hasta tu casa, Señor, nos has dejado pasar días con nuestra familia, Señor. Te damos las gracias, Señor. Estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que usted nos da, Señor. Le pido, Señor, por todos mis hermanos que están aquí, por todos los que nos están viendo, Señor, a través de Facebook Live, Señor, que sea usted con cada uno de ellos y sea redarguyendo en sus corazones, que su Santo Espíritu, Señor, esté dentro de cada uno de nosotros, Señor, y que sea usted hablando, Señor, a su pueblo, Señor, lo que usted quiere, Señor, que nosotros hagamos, Padre. En el nombre de Jesús le pido todo esto, Señor. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios 17 en el versículo 9. Con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 17, 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén, hermanos, podemos tomar asiento. Este mismo versículo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a sus amigos, En esta mañana vamos a hablar de un hombre que aparece en el libro de Génesis. La historia de este hombre es muy detallada. Si usted quiere conocer a detalle la historia de José, tiene que leer en el libro de Génesis del capítulo 37 al 50. Yo le invito, hermano, a que en su casa usted lea la historia de este hombre y todo lo que pasó, pero al final el favor de Dios estuvo con él. Vamos a empezar en Génesis 37, en el versículo 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermanos, José era hijo de Raquel y Raquel era la esposa favorita de Jacob. Sabemos que Raquel no podía tener hijos y que era una mujer estéril. Entonces, cuando Dios la oye y le concede a sus hijos, nace José y nace Benjamín. Entonces, en estos versículos vemos que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. En el versículo 5 dice que cuando José cuenta un sueño a sus hermanos, le aborrecen aún más, sentían odio hacia él. Y más adelante en el versículo 11 dice que le tenían envidia. Estos hermanos le tenían celos a José. Ahora vamos a leer en Génesis 37 del 18 al 28. Ahí es donde vemos cómo estos hermanos llevan a la acción su odio y sus celos.
Empezamos en el 18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén en el versículo 22, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hermanos, estos hombres hicieron la acción de vender a José como esclavo cuando esa vida no les pertenecía a ellos. Después de que se llevan a José a Egipto, estos hombres tienen la túnica de su hermano y la llenan con sangre de cabrito y la entregan a su padre. Y su padre cree la historia de que fue despedazado por una bestia, y entonces este padre hace luto por muchos días por su hijo. Ahora, los madianitas que se dedicaban a comprar y a vender, lo venden en Egipto a un oficial del faraón llamado Potifar. Pero la palabra del Señor dice que Potifar hizo mayordomo a José y le confió toda su casa. Entonces la palabra dice que Jehová estaba con José y que fue varón próspero. Ahora, estando él en la casa de Potifar, tiene otra desventura. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar pone sus ojos en José y trata de seducirlo, trata de que José pues se llegue a ella. Entonces él se resiste y él la rechaza. Cuando hace esto, esta mujer lo incrimina. Inventa una mentira y Potifar lo envía a la cárcel. Por lo tanto, ahora José injustamente está en la cárcel, pero la palabra vuelve a decir, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en la cárcel, porque lo pusieron al cuidado de los presos. Ahora José pasa tiempo en la cárcel. Cuando Faraón, ahí en Génesis 41 podemos ver que Faraón sueña el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y también sueña espigas hermosas y espigas marchitas. Entonces el jefe de los coperos se acuerda que José estaba en la cárcel y que podía interpretar los sueños, y lo traen a Faraón. Cuando José interpreta estos sueños ante Faraón, este hombre le dice, tú vas a estar sobre mi casa y tú vas a gobernar sobre todo mi pueblo, y solamente yo voy a estar encima de ti en el trono. Y Faraón lo viste con ropa fina, le da su anillo, se quita su anillo y se
se lo da a José, le da un carro, le da tierras y le da una casa, le da a una mujer por esposa llamada Asenat, y Faraón le cambia el nombre a Safnat Panea, que quiere decir quien explica las cosas ocultas. Para esto, cuando pasa esto, José tiene 30 años de edad. Entonces, cuando lo venden, pues tiene 17, es un muchacho. Ahora, aquí empiezan esos 7 años de abundancia y José se convierte en el administrador de Egipto y empieza a llenar sus graneros porque él sabe que va a venir 7 años de escasez. Llena sus graneros y se convierte en un hombre muy próspero, y ahí tiene a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Entonces, cuando siguen los años de escasez, pues Egipto tenía alimento, pero la demás tierra no había. Entonces dice que José recogió trigo como la arena del mar. Él vendía a todos los hombres de la región. Ahora, en Génesis 42 vemos que Jacob envía a sus hijos a Egipto porque ya no había comida. Entonces, estos 10 hermanos van a Egipto y José era el señor de la tierra, dice en la palabra, y quien vendía a todo el pueblo. Llegan los hermanos de José y se inclinan ante él, ante el gobernador de Egipto, y José, cuando los ve, los conoce. Pero estos hombres, sus hermanos, no le conocieron a él. Entonces él les habla ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Cuando ellos responden: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos, José ya sabía quiénes eran estos hombres, pero habían pasado 13 años en los que había sido vendido por ellos. José les dice que si ellos eran espías. Entonces estos hombres dicen: no somos espías, simplemente hemos venido a comprar alimento, y tenemos a nuestro padre y tenemos a otro hermano menor que se llama Benjamín. Entonces él les dice: tienes que traer a tu hermano para que verifique lo que me estás diciendo y yo saber que ustedes no son espías. Y José mete a la cárcel a sus hermanos durante 3 días. Después los deja salir, y entonces solamente deja preso a uno, a Simeón, como garantía de que ellos tienen que volver a Egipto. Pero José, en esta circunstancia que pasa, dice que se aparta de ellos y llora. Él llora porque recuerda eso que sus hermanos habían hecho contra él. Ahora, en Génesis 43 dice que el hambre era grande en toda la tierra y ellos tienen que regresar a Egipto, y recordemos que Simeón está preso en Egipto, y su padre, pues cuando ellos le cuentan, ¿verdad?, que tienen que regresar y tienen que llevar a Benjamín con ellos, el padre se turba y se aflige porque dice: José fue despedazado por una bestia, Simeón está en la cárcel y ahora tienen que llevarse también a Benjamín y no sé si yo lo vuelva a ver. Entonces, pero aún así este padre le dice que lleven el doble de dinero para que compren alimento y que lleven regalos al gobernador y que también lleven a Benjamín. Entonces, cuando llegan a Egipto, ellos se presentan, ¿verdad? Y José les dice, José envía a su mayordomo a que haga un banquete, porque dice: estos hombres van a comer conmigo en mi casa. Dice la palabra que José estaba conmovido de ver a su hermano Benjamín. Eso lo podemos encontrar en Génesis 43, del 29 al 31. Ahí dice que José estaba conmovido. En el versículo 30 dice: José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro, y salió y se contuvo. Y dijo: poned pan. Estaban en medio del banquete y él todavía sentía esas ganas de llorar. Dice también la palabra que la porción de Benjamín en ese banquete era 5 veces más que la de todos los hermanos.
Ahora, después de esto, en Génesis 45, del 1 al 8, vemos cómo José se da a conocer a sus hermanos. Vamos a leer ahí en Génesis 45, en el versículo 1, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora, en el versículo 14 y 15 de ahí mismo, de Génesis 14, dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hermanos, José decidió perdonar, y hasta el final de sus días él perdonó, porque en Génesis 50 dice que cuando su padre muere, sus hermanos tenían miedo de que él los echara de Egipto, pero él lo que hace es que las cosas siguen igual que siempre, y él termina su vejez rodeado de su familia en Egipto, y la palabra dice que vivió 110 años. Ahora, en esta mañana vamos a hablar, obviamente, como ya lo hemos dicho, del perdón. El poder del perdón es que se titula esta palabra. La palabra perdón es una acción que significa disculpar a una persona que nos ha causado algún tipo de ofensa. Esta palabra viene de la raíz griega que se traduce como dejar pasar todo aquello que sentimos, el resentimiento, el rencor, la amargura por algún tipo de daño que nosotros hemos recibido, por esa ofensa que nosotros hemos recibido. Y una ofensa es una lesión, un daño o un dolor que se nos causa a nosotros. Ahora, José es un ejemplo del poder que tiene el perdonar. ¿Por qué? Porque cuando él lo hizo, se acercó más a Dios, y la palabra nos dice que Dios siempre lo favoreció, Dios siempre estuvo con él, porque Dios conocía el corazón de José. Él también pudo sanar su alma cuando perdonó, y pudo restaurar la relación que tenía con su familia, con sus hermanos. El perdonar le ayudó a vivir agradecido. El perdonar lo mantuvo alineado al propósito de Dios, como dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo lo que José había pasado en Egipto, desde ser vendido, desde tal vez pasar hambre en su camino a Egipto, en el de estar en la cárcel, porque una cárcel pues no es un lugar muy bonito que digamos, ¿verdad?, para estar. Entonces él se mantuvo alineado al propósito de Dios, y sobre todo que el perdonar fue libre de todo eso que él sentía, de ese lloro, de ese rencor y de esa tristeza que él sentía. Sabemos que Dios, hermanos, es amplio en perdonar.
que Él solo necesita nuestro corazón arrepentido, que necesita que le confesemos a Él nuestros pecados y que creamos en que Jesús es nuestro Salvador. Y el mismo Jesús pide perdón por nosotros cuando está en la cruz, que Él dice: Padre, perdónalos, no saben lo que ellos hacen. Nosotros, los que conocemos al Señor, los que estamos aquí, somos llamados a perdonar. Y es difícil, hermanos, sí es difícil cuando estamos partidos por ese dolor o cuando estamos partidos por esa traición. Sí es difícil perdonar, pero no es imposible. Ahora, la falta de perdón nos aleja del Señor. La falta de perdón, muchas veces, si nos dejamos guiar por todos esos sentimientos negativos, podemos convertirnos en un enemigo y podemos desear el mal a la persona que nos hizo el mal. Ahora, un enemigo es aquel que odia y que procura hacer daño. Buscando los sinónimos de esta palabra de enemigo, encontré, hermano, que un sinónimo de enemigo es diablo, demonio. Entonces, no creo que nosotros queramos ser eso si ya Dios nos ha perdonado y ya Dios nos ha rescatado. Muchas veces cuando hay una traición hacia nuestro lado, ¿verdad? Una traición es una falta que alguien comete contra nosotros y que tal vez porque no ha cumplido su palabra o no ha guardado esa fidelidad que es debida. Y todos conocemos a un traidor, al traidor que viene en la palabra, que es Judas. ¿Y qué hizo Jesús con respecto a Judas? ¿Acaso lo odió Jesús? ¿Acaso le deseó el mal a Judas? Jesús ya sabía que Él lo iba a entregar, pero también Jesús sabía que el propósito y que su misión era más grande que la traición de Judas. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debemos dejar que nada nos detenga en nuestro propósito, no perder esos regalos que ya el Señor nos ha dado. Hay mucha gente que no conoce a Dios, entonces su actuar ante una ofensa, lo primero como van a actuar ellos es vengarse, es sentir rencor y es sentir odio. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor en primer lugar y en segunda porque no hay amor dentro de ellos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pedirle amor al Señor, que nos dé amor por el prójimo, porque ese amor nos va a llevar a tener compasión y vamos a poder perdonar a esa persona que nos hirió y vamos a sentir compasión por ella. Ahora, en los hermanos de José y José, en las dos situaciones, créanme que pues yo he estado, ¿verdad? Yo he estado en el lugar de los hermanos de José, en el tiempo en que no conocía al Señor, en que cometí ofensas contra personas, ¿verdad? He pedido perdón y me faltan personas a las cuales yo tengo que pedir perdón, pero el Señor Él las va a poner en mi camino cuando Él sea el tiempo de Él, ¿verdad? Porque hay personas que ahorita yo no sé en dónde están, pero yo sé lo que he cometido, ¿verdad? Las ofensas que he hecho, sea cual sea la ofensa, grande o chica. Entonces, también he estado en el lugar de José, en donde he sido quebrada por un dolor, en donde he estado en una injusticia, pero ahí es donde el Señor a mí me ha demandado. En este tiempo que he estado aquí conociéndole a Él, me ha demandado y me ha dicho: Cintia, ¿qué es lo que has aprendido en este tiempo? Entonces, pues perdonar, ¿verdad? Hay que perdonar. En Mateo 5, del 38 al 48, palabras dichas por Jesús. No lo voy a leer todo, hermanos, pero apunte esto. Mateo 5, del 38 al 48, dice Jesús: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de la no venganza.
En el versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué tenemos que hacer el bien a los que aborrecen? ¿Para qué tenemos que orar? ¿Para qué? Y aquí mismo Jesús les dice la respuesta: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí habla de no odiar. Ahora, nos ha platicado el pastor de un caso, ¿verdad?, de este evangelista G.J. Ávila, muy famoso, que cuando asesinan a su hija, pues él siente un dolor muy grande y muy profundo. Pero ¿cómo actuó esta persona? Sabemos que es muy fuerte, ¿verdad?, el que le hayan matado a su hija, pero aunque suene fuerte, hermano, el propósito de esta persona, de G.J. Ávila en la tierra, era más grande que la muerte de su hija. Entonces, nosotros no podemos tener sentimientos de venganza, de odio, porque eso no es de un hijo de Dios. Investigando un poquito más, esto es en la parte espiritual, ¿verdad? Pero investigando en la parte física, carnal de nosotros, ¿qué es lo que nos trae la falta de perdón? ¿Qué efectos tiene la falta de perdón físicamente en nuestro cuerpo? El tener sentimientos de rencor, de amargura, de odio, de venganza, de confusión, de tristeza, porque tenemos esa falta ahí dentro de nosotros y no hemos podido sacarla y no hemos podido soltar, dejar ir, como dice la traducción de esta palabra, perdón. Va a tener efectos en nosotros, vamos a tener ansiedad, estrés, vamos a volvernos agresivos, nuestra presión arterial va a subir, vamos a tener síntomas de depresión, vamos a tener un sistema inmune débil, podemos tener problemas cardíacos y nuestra autoestima va a bajar. Lo que yo pienso de mí va a estar bajo. Este hombre, que es un investigador de la Facultad de Medicina de Rochester, dice: cuando hay ira, se liberan hormonas y sustancias como adrenalina, cortisol, prolactina. Mientras más tiempo se segreguen en el organismo estas sustancias, más daño sufre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural que tiene el cuerpo. Cuando uno se enferma y entra un virus, el cuerpo tiene defensas naturales y sale a pelear para atacar a ese virus. Entonces, todos estos sentimientos que nosotros tenemos va a liberar sustancias en exceso. Ahora, la adrenalina, el exceso de adrenalina va a aumentar la frecuencia cardíaca y nuestros vasos sanguíneos se van a estrechar, se van a hacer así, y nuestras vías respiratorias se van a expandir. También va a ser reacción a nuestro sistema nervioso, y la adrenalina en exceso nos va a dar náuseas, dolor de cabeza y nos va a dar insomnio. Ahora, la otra sustancia, el cortisol, dice que el cortisol tiene efectos en todos los órganos del cuerpo y en todos los tejidos, y un exceso de esta sustancia nos va a dar indigestión, nos va a dar colitis, vamos a tener problemas en la piel, vamos a tener falta de memoria y falta de concentración. Y la otra sustancia, la prolactina, en las mujeres va a haber problemas menstruales. Entonces, hermanos, esto es un poquito de lo que pasa cuando nosotros tenemos esos sentimientos por ese agravio que hemos tenido y que no hemos perdonado y no hemos soltado. Así es que nos conviene a nosotros perdonar. Primero, porque tenemos que obedecer al Señor, y segunda, por nuestra salud.
Mateo 6:14 en la traducción lenguaje actual dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Hermanos, tenemos que cultivar el amor y no el odio. Tenemos que cultivar la paz y la compasión. Tenemos que entregar eso que nos está doliendo al Señor y tenemos que entregarnos nosotros mismos completamente para que Él, que es poderoso, nos pueda restaurar y nos pueda sanar. Y bueno, ya voy a terminar, hermanos. Nos dice que el perdonar tiene un poder muy especial en nuestra vida porque va a desatar una lluvia de bendiciones. Aunque usted no lo crea, cuando usted perdone de todo corazón a su prójimo, una lluvia de bendiciones se va a desatar. Y créame que en su vida va a haber un efecto dominó. ¿Ha visto el efecto dominó que cuando cae una pieza van cayendo todas? Así es cuando nosotros perdonamos, o es como una reacción en cadena, que hay una explosión y esta explosión va haciendo la reacción en cadena y explotan las demás cosas. Entonces el perdonar va a desatar esa lluvia de bendiciones. Y recordemos, hermanos, como ahorita nos decía la hermana Hilda, ¿verdad?, que nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Recordemos que nuestro prójimo no es nuestro enemigo, que cuando esa persona nos ha hecho daño es porque no conoce al Señor, no conoce a Jesús. Y si no conoce a Jesús, hermanos, está muerto. Y si está muerto, ¿en dónde está su alma ahorita? Entonces usted reflexione sobre eso. Cuando una persona le haga daño o le ha hecho daño, pero usted ya conoce al Señor, usted conoce lo que dice su palabra, usted piense en eso, piense que el prójimo, que hay muchos allá afuera que no conocen al Señor y que esos que no lo conocen están muertos. Entonces su alma es salva, usted ya sabe a dónde va su alma, pero el que no conoce no sabe a dónde va esa alma, no sabe que puede ir a la condenación si no acepta a Jesús. Dios no odia al hombre, Dios odia al pecado, a Dios no le gusta el pecado, pero las personas que no le conocen, Dios no las odia, Dios las está esperando que regresen, que vengan a su casa, que vuelvan, porque todos somos creación de Él. Claro que si no creen, pues ¿cómo Dios va a obrar en una persona que no cree? Entonces, hermanos, yo les invito en esta mañana a experimentar ese poder del perdón y lo que Dios puede hacer en nuestra vida, que tenemos que orar por esas personas y también orar por nosotros mismos para que el Señor nos sane, nos restaure, nos limpie y sobre todo nos ayude a tener compasión y amar a ese que en teoría es nuestro enemigo, porque sabemos que ese prójimo no es nuestro enemigo. El único enemigo de nosotros es Satanás, es el diablo, el que siempre va a estar detrás de nosotros, ¿verdad?, aventando sus dardos, pero nosotros ya sabemos cómo es que Él actúa. Entonces, que Él no nos estorbe para llegar al propósito que el Señor tiene para nosotros. Y los voy a dejar con esto. José a su segundo hijo le puso Efraín. Y en la misma palabra lo dice, Efraín, dice, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, así nosotros, en esa tierra de aflicción en donde estamos, Dios nos va a hacer florecer, Dios nos va a dar firmeza y fortaleza. Y todo lo demás queda abajo, hermanos. Todo lo demás que usted ha pasado, ese daño que le han hecho cualquier persona, conocido, amigo, familiar, en el trabajo, cualquier persona que usted le haya hecho daño, ellos no pueden parar el propósito que Dios ya les dio para su vida. Entonces, atesoren los regalos que el Señor les da y sobre todo crean, hermanos. Y hay que orar por esas personas, hay que orar por nosotros y el Señor
Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida, hermanos. Entonces yo los dejo y pues esta ha sido la palabra. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Créanme que sí he sido sacudida, pero el Señor me ha mostrado que lo que Él ya me ha regalado es más grande que todo lo que yo pueda pasar. Entonces también ha dicho que nuestra fe va a ser probada. Y para mí es como una prueba que el Señor me puso de probar mi fe, porque literalmente en mi cabeza decía: Cintia, ¿qué es lo que has aprendido en este tiempo? Es momento de que lo apliques. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a aplicar o qué vas a hacer? Y no hay más, hermanos, pues lo tengo que aplicar porque no quiero perder eso que ya he ganado en el Señor. Y así como yo, usted también puede hacerlo, y usted también puede ser usado grandemente, y todo eso, toda esa tierra de aflicción que usted tiene, el Señor lo va a usar para hacerlo florecer y hacerlo fructificar, hermanos, así como José. Que el Señor les bendiga, y dejo el lugar a nuestra pastora.